Provincia de Mendoza. Vamos a hablar con Noelia Barbeito, referente del Frente Izquierda de los Trabajadores, que también está trabajando con este caso. ¿Cómo le va, Noelia? Hola, ¿qué tal? Muy Muy buenas bien. tardes, gracias por la invitación. Decía ahí, ¿no?, que desde el Ministerio de Seguridad a nivel nacional se ha despertado quizás esta polémica, ¿no?, con la resolución. ¿Cómo lo toman desde el Frente Izquierda de los Trabajadores? ¿Cuáles son quizás las respuestas que dan desde este espacio político a esto? Bueno, en primer lugar, desde el Frente de Izquierda, personalidades como Miriam Bregman, junto a otros sectores, organismos de derechos humanos, incluso otras fuerzas políticas, presentaron un rechazo a esto en la capital federal, que fue justamente avalado por un juez. ¿Por qué? Porque lo que dicen las organizaciones de derechos humanos, lo que decimos nosotros también, es que esta resolución ministerial va totalmente en contra de lo que marca la Constitución, el Código Penal y tratados internacionales, donde está explícitamente prohibido el exterminio directo de personas. Además va en contra no en contra, sino que supera ampliamente lo que ya está dispuesto en diversas legislaciones, que es el legítimo derecho a la defensa, el cumplimiento del deber y otras cuestiones que ya están en nuestro orden jurídico y que desde este punto de vista es completamente ilegal lo que se quiere hacer y es completamente inconstitucional. Y desde otro punto de vista, bueno, tiene que ver con la intencionalidad política de esto, ¿no? Sí, cómo se da también, ¿no?, en una sociedad donde también se piden desde la misma sociedad, la opinión pública, que se tomen este tipo de medidas. ¿Qué alcance puede llegar a tener esto luego de una implementación como la que ya se ha registrado y luego esta marcha atrás por parte del Poder Judicial? Bueno, yo creo que en primer lugar hay que ver que realmente si es la opinión de la mayoría de los argentinos y las argentinas, Claro, digo, ¿no? hay grupos que quizás apoyan esto y se ven en las redes sociales. Sí, yo no sé si es la mayoría de la Claro, sociedad, eso, porque incluso las últimas encuestas que estamos viendo es que en realidad lo que más le molesta a la sociedad argentina en este momento es el acuerdo con el FMI, que veía con rechazo el G20, había un 65% de la población, las medidas de ajuste que recién estamos viendo en los inicios. Se cree que lo más fuerte de este acuerdo con el FMI va a venir en el 2020 y claramente esta política pretende legalizar el gatillo fácil, ¿no? Que es algo que es una práctica corriente en nuestro país desde el inicio de la democracia, desde la vuelta de la democracia en el año 1983 a la fecha. Hubieron 5.000 casos de gatillo fácil en nuestra provincia, 253. Hemos tenido en el caso de Lucas Carrasco y tantos otros que aún no encuentran justicia. Y por otra parte, creo que también pretende tener el control, marcar la cancha en un sentido de quién controla la calle, de quién puede salir a manifestarse, quién no. Claro. Recordemos que esta resolución ministerial del uso del arma de fuego se había impuesto como algo excepcional para los días que había sido el G20. Sí, sí. Claro, bueno, ese día incluso detuvieron al apoderado de mi partido, del Partido de Trabajadores Socialistas, por llevar unos handys y tiene una causa penal que, si no me equivoco, tiene que ver con haber alentado un golpe de Estado. Es decir, una barbaridad. Cuando todos sabemos que en las marchas muchas veces los sistemas telefónicos se caen, las coberturas de las señales no existen y obviamente una organización es necesaria para este tipo de actividades y a través de los handys se puede llegar a realizar. Exactamente, también estuvo recientemente el caso de una persona asesinada, también en manos de las fuerzas de seguridad, en el desalojo de una toma de tierras por parte de un militante de la CETEP también, que es algo que no se ha conocido. Entonces, no solamente esto es completamente inconstitucional, sino también que ilegaliza el gatillo fácil, sino también que pretende marcar quién tiene el control de la calle en momentos donde la calle va a ser escenario de la expresión, bueno, del rechazo que hay a estas medidas de ajuste y a este acuerdo con el FMI que no ha traído más que penurias al pueblo argentino. Y ya que estamos hablando de eso, ¿no?, cuando se realizó el G20, algo que se destacó fue quizás las manifestaciones con pocos incidentes o casi nulos incidentes. Y luego cuando hay manifestaciones durante los demás días que no es el G20, hay incidentes. ¿Cómo es que se da esta lógica, no? Bueno, yo creo que ellos intentaban, Bullrich sobre todo, que si no quieren que haya incidentes, no van a haber, básicamente eso. Claro, y el incidente fue encontrar a un militante de izquierda, el apoderado de un partido, con unos handys diciendo que querían dar un golpe de Estado y tenerlos detenidos durante un día, o incluso un joven que estuvo detenido 5 días. Entonces, para mostrar
que acá en Argentina también se combate el terrorismo, Claro. entre comillas, y creo que, bueno, ya, y me olvidaba mencionar algo, nosotros hemos tenido en nuestro país hechos muy trágicos como ha sido la desaparición primero y después la aparición sin vida de Santiago Maldonado, el caso de Rafael Nahuel, es decir, y están todos enmarcados también en esta libertad que hay ahora que se llama flagrancia, ¿no? Que es suponer que una persona está cometiendo un delito y quién dice qué es o qué no es, y actuar en consecuencia, ¿sí? Nosotros tenemos el caso de nuestra compañera Carla Lacorte, que en el año 2001 se estaba bajando de un colectivo y las fuerzas de seguridad interpretaron que ella era campana de un ladrón que estaba robando 50 pesos y le dispararon pensando que era la campana y la dejaron hasta el día de hoy en silla de ruedas. Entonces, bueno, creo que para volver a lo que decías recién, también empezar a marcar el control de la calle, bueno, no solamente nos ha llevado a hechos trágicos en nuestro país en el pasado, sino en el pasado reciente, como son los casos que mencionaba, como también, bueno, mostrar en el G20 una seriedad ante el mundo, haciendo, bueno, cuestiones que también desde el punto de vista jurídico son un mamarracho. Claro, y esa seriedad se da también en la manifestación social, en las calles, porque para el G20 había quizás hasta la misma cantidad de personas que en una manifestación donde sí hubo incidentes. Entonces ahí uno se empieza a preguntar, ¿no?, cuál es el accionar de los manifestantes y cuál es el accionar de la fuerza pública, como por ejemplo las represiones que se vio el diciembre pasado. O sea, buscar quizás los responsables, y cuando no hay que buscar los responsables para no dar una mala imagen ante el mundo, no ocurre nada. Bueno, exactamente. Ustedes recordarán que en ese hecho que mencionás circulaba por las redes sociales, por los medios de comunicación, videos donde había supuestas chicas o chicos que hablaban en un lenguaje policial o que aparecían de los dos lados, ¿no? Estuvo recientemente cuando se votó el UNICABA en Capital Federal, que hubo una movilización también donde incluso se reprimió a legisladores, con mi compañero Patricio del Corro, donde aparecían las imágenes de alguien de inteligencia que estaba de un lado primero en la manifestación y después estaba del otro lado reprimiendo. Entonces, bueno, claramente hay una fuerte intención no solamente de controlar la calle, sino de desprestigiar las movilizaciones, porque como te decía, hay un 65% de rechazo en nuestro país a los acuerdos que se están haciendo con el FMI, al pago de esta deuda que ya desde la dictadura viene siendo completamente ilegítima e ilegal, y eso es lo que más genera rechazo. Bueno, intentan tomar estas medidas para paliar un poco esa visión negativa que se tiene del gobierno, y también para hacer demagogia punitiva, hay que decirlo, porque no es que se está queriendo discutir acá el gran delito, por qué hay delito, no se están haciendo discusiones de fondo, sino que se está queriendo hacer demagogia punitiva diciendo que permitir hacer fusilamientos, implementar la pena de muerte en la calle sin ningún siquiera aviso, es algo que le quieren decir a la población que eso va a solucionar algo. En vez de prevenirlo. En vez de prevenirlo, y cuando en realidad no hay en el mundo ningún ejemplo donde este tipo de medidas de mano dura y de legalizar el gatillo fácil mejoren la seguridad. O sea, no es solo que es algo que uno no está de acuerdo, sino que ni siquiera son medidas que son efectivas. Entonces, por eso nosotros le llamamos demagogia punitiva, este discurso que se quiere instalar sobre la mano dura, y que como si eso fuera a solucionar algo, cuando la estadística más cruda dice que no es así, y no se quiere ir a los debates de fondo acerca, bueno, podríamos discutir que el gran delito, cómo el gran delito maneja el pequeño delito y cómo esto está en connivencia con sectores no solamente de las cúpulas policiales, sino también incluso de las fuerzas de los mismos funcionarios del Estado, ¿sí? Hay muchos casos donde se está investigando, pocos, pero donde se está haciendo. Entonces, sí, es demagogia punitiva lo que se está haciendo, y creo que si el gobernador Cornejo pretende hacer lo mismo acá en Mendoza, cuando ya él ha jugado a esto de tener un código penal propio, porque el código contravencional que se ha votado hace algunas semanas en la legislatura es un mini código penal de la provincia de Mendoza que se da atribuciones que son completamente ilegítimas, son inconstitucionales. Bueno, si el gobernador Cornejo quiere seguir en
en esa tesitura no hace más demostrar un carácter autoritario y antidemocrático ante la situación que se vive en el país. Hasta la misma Carrió salió a criticarlo, primero más fuerte, ahora salió a decir que si lo aprueba el Congreso está bien, pero bueno, por algo tiene tanto rechazo, incluso ya hay fallos de la justicia que han dicho que es inconstitucional, bueno, y esperemos también que esto se empiece a expresar fuertemente, ¿sí? Bueno, y sobre todo convocar a todos que en los próximos días va a estar el juicio de Lucas Carrasco, un joven, ustedes recordarán que a la salida de un partido de fútbol, simpatizante de la lepra, fue también de alguna manera fusilado, podríamos decir, y bueno, su familia viene exigiendo verdad y justicia. Y te cambio un poquito de tema, hablar de las elecciones, ¿no? Cómo se prepara el Frente de Izquierda y los Trabajadores para este enfrentamiento, ¿no?, en las urnas, porque muchas veces desde el oficialismo dicen, bueno, ¿y cuál es la propuesta del otro lado? Bueno, yo creo que es muy interesante que, en primer lugar, mostrar que hay un intento de todas las fuerzas políticas, incluso te podría decir sindicales, de que el rechazo a la situación económica acuciante que se está viviendo en el país no se exprese hoy, sino que todo se contenga hasta las elecciones y aguantar hasta que las elecciones y haya que votar a otro. Creo que, por un lado, esto es muy peligroso porque, en un sentido, los derechos que hoy nos quitan es muy difícil después volver a recuperarlos, ¿no? Hemos visto el caso de Brasil, donde se ha ido de mal en peor en un sentido. Ahora hay que ver cómo será el nuevo panorama, pero también ver el caso de Francia por la positiva, donde ante un aumento de combustibles enorme, muchos sectores de la población, tanto trabajadora como sectores más de las clases medias, salieron a reclamar y lograron que se dé marcha atrás. Entonces, qué importante es que las peleas para defender derechos, para defendernos, en realidad para defendernos de estos ataques, de estos tarifazos, de la inflación, de las paritarias a la baja que quieren dar, y ni hablar de todos los sectores precarizados, que en nuestro país son más del 36%, cerca del 30% de la población es pobre, de esos sectores que ni siquiera tienen ni aguinaldo, ni paritarias, bueno, ni voz. Esos sectores la están pasando muy mal, y esto... la lucha debe ser hoy, todo lo que dejemos para mañana son cuestiones que vamos perdiendo. Y desde el punto de vista electoral también es muy interesante lo que vos decías recién, para ver, bueno, qué se propone, y eso es lo que nosotros estamos llamando a que aquellos que se dicen opositores del actual gobierno digan, bueno, ¿qué van a hacer cuando se asumen con el FMI? Hemos escuchado declaraciones donde dicen que la relación con el FMI tiene por lo menos 5 años, eso significa 5 años de mayor sometimiento a los que ya estamos acostumbrados desde el punto de vista de los presupuestos. De los presupuestos, que ya, bueno, se ha votado el presupuesto para el año que viene, del nivel de vida que va a tener la gente. Nosotros decimos que se está preparando un nuevo saqueo histórico donde estamos a los inicios. No es por ser catastrofistas nosotros o querer dar más las noticias. No. Es la realidad, es el nuevo tributo al rey del siglo XXI, es el pago al FMI, el pago a estos sectores, la fuga de capitales, la timba financiera que están haciendo, y todo eso, lamentablemente, si el pueblo no sale a luchar ahora, lo va a pagar con hambre y con desocupación. Y creemos nosotros que aquellos que se estén postulando para las elecciones deben decir claramente qué postura tienen en el FMI. Nosotros decimos que, bueno, que no hay que pagar la deuda, que no hay que romper ese acuerdo con el FMI, hay que tomar medidas elementales de salvataje nacional como la nacionalización de la banca, controlar el comercio exterior, entre otras, la industria, entre otras medidas esenciales. Y bueno, claramente estaremos dando batalla en todos los terrenos, pero es muy importante que, viendo una buena noticia que hay en el mundo luego bueno, lo que está haciendo el desastre de la inmigración y cómo el Mediterráneo se ha transformado en un nuevo campo de concentración, bueno, tener también de ese lado esta noticia de la lucha de los chalecos amarillos, como le hemos llamado acá en la Argentina, donde con determinación han logrado que el gobierno dé marcha atrás en una medida, y creo que para nosotros es la elección no esperar y, bueno, tomar cartas en el asunto ahora. ¿Y veremos a Noelia Barbeito en alguna de las urnas en estas próximas elecciones? Todavía no lo hemos charlado, seguramente si mis compañeros lo proponen yo lo aceptaré con orgullo. Por ahora, bueno, sigo desde ya militando, volví a mi tarea docente luego de ser senadora, de profesora de historia, sí.
en nivel superior, así que bueno, muy contenta con eso y seguramente el año que viene daremos batalla en todos los terrenos. Muchas gracias, Noelia, por esta presencia y bueno, siempre las puertas de Noticias ASEC abiertas para hablar de todo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Noelia.